tardes. Iba a decir buenos días. Muy buenas tardes, bienvenidos a Ana Lee, Letra y Sentido. Voy a retomar con la lectura de este libro Sabiduría de un pobre, de Eloy Leclerc. Vamos por este capítulo que se llama La última estrella, y dice así. Algún tiempo después llegó a la ermita el hermano Ángel. Su llegada era completamente inesperada. El hermano explicó que venía de parte de la hermana Clara a pedir a Francisco que fuera, por favor, a verla. Tenía, decía ella, una necesidad grandísima. Clara se había guardado bien de precisar más. En realidad, si en este momento deseaba tanto volver a ver a Francisco, era porque desde el fondo de su monasterio de San Damián veía lo que pasaba en el alma del padre. Le habían dicho que se había retirado a la montaña para descansar, pero ella tardó muy poco en comprender que se trataba de una cosa bien distinta. Conocía los sentimientos de Francisco y las preocupaciones tan grandes que le causaban una fracción importante de la comunidad de hermanos. Algo en ella le había advertido que el corazón de Francisco estaba profundamente triste. Cuando Francisco oyó pronunciar el nombre de Clara, sus ojos se iluminaron de repente, pero se apagaron casi enseguida como un relámpago en la noche. Acababa de evocar en ese instante los días más bellos de su vida. El nombre de Clara estaba asociado en su espíritu a un tiempo gozoso, luminoso, cuando ningún equívoco empañaba todavía el brillo del ideal evangélico que el Señor mismo le había revelado. Mejor que nadie, Clara había percibido el esplendor oculto de esta forma de vida y se había dejado irradiar. Lo que había venido a buscar todavía adolescente junto a Francisco, ella que descendía de la noble familia de los Ofrenducci, era realmente la pura simplicidad del Evangelio. Francisco, entonces, la había consagrado al Señor y Clara había permanecido fiel a la santa pobreza. Bendito sea el Señor por nuestra hermana Clara, exclamó Francisco al oír al hermano Ángel, pero tuvo enseguida deseo de añadir: malditos sean los que desbaratan y destruyen lo que tú, Señor, has edificado, y no dejas de edificar por los santos hermanos de esta orden. Pero se calló. A quienes se refería no estaban allí para escucharle, y además le hacía demasiado daño el maldecir. Se contentó con decir al hermano Ángel: vuelve a nuestra hermana Clara y dile que en este momento no estoy en estado de ir a verla, que por favor me disculpe, que la bendigo tanto y más de lo que puedo. Pero algunos días más tarde Francisco sintió como una pena, y para mostrar a Clara que no la olvidaba y que era sensible a su gesto, le mandó al hermano León. Cuando Clara vio venir al hermano León, se apresuró a preguntarle: ¿cómo está nuestro padre? Nuestro padre, respondió León, sigue sufriendo mucho de los ojos y también del estómago y del hígado, pero la que está enferma sobre todo es su alma. Y se calló un instante. Después continuó: nuestro padre ha perdido la alegría, toda la alegría. Nos dice él mismo que su alma está amarga. Ah, si los que traicionan su ideal supieran el daño que le hacen.
ponen su vida misma en peligro. Sí, nuestro Padre está en peligro, dijo Clara, pero la mano de Dios no lo ha dejado. Es ella la que le conduce. Seguramente Dios quiere purificarlo como el oro en el crisol y nos lo devolverá más resplandeciente que el sol, no lo dudo. El amanecer de Dios en su alma es más cierto que el de la aurora sobre la tierra. Pero nosotros tenemos que rodearle y sostenerle en esta prueba terrible, para que la amargura no eche raíces en su corazón. No basta que el grano germine y dé fruto. Es preciso velar para que el fruto no sea amargo. La amargura estropea toda madurez. Ese es el gusano roedor. Ahí está el peligro, hermano León. Yo creo que si nuestro padre pudiera venir aquí a pasar unos días, le harían mucho bien. Haz todo lo posible para decidirle a salir de su soledad. De vuelta a la ermita, el hermano León fue inmediatamente a ver a Francisco. Lo encontró sentado junto al oratorio y le hizo saber con mucha insistencia la petición de Clara. Nuestra hermana Clara reza por mí, y es lo esencial, le respondió dulcemente Francisco. No tiene necesidad de ver mi rostro en este momento. No había en él más que sombras y tristeza. Sí, padre, respondió León, pero ella podría quizá volver a traer un poquito de claridad. Lo contrario es lo que hay que temer, replicó Francisco. Tengo miedo de echar turbación y oscuridad en su alma. Tú lo sabes, León, qué pensamientos me agitan. Algunas veces me obsesiona la idea de que hubiese hecho mejor, quedándome en el comercio de mi padre, haberme casado y haber tenido niños, como todo el mundo. Y una voz me repite incansablemente que no es tarde todavía para hacerlo. ¿Crees que puedo ir a nuestra hermana Clara con tales ideas en la cabeza? Son ideas en el aire, dijo León, que trotan en tu cabeza, pero no tienen ningún poder sobre ti. No eres capaz de ser conmovido y arrastrado por tales ideas. Pues bien, desengáñate, aseguró Francisco. Soy capaz. Y puedo muy bien todavía tener hijos e hijas. ¿Qué dices, padre?, exclamó León. Nada más que la verdad, dijo Francisco. ¿Por qué extrañarse? Porque te tengo por un santo, respondió León. Solo Dios es santo, replicó vivamente Francisco. Y yo no soy más que un pecador. ¿Lo oyes, hermano León? Un vil pecador. Solo me queda una cosa en mi noche. Es la inmensa piedad de mi Dios. No, yo no puedo dudar de la inmensa piedad de mi Dios. Pide solamente, hermano León, para que en mis tinieblas no se apague a mis ojos esta última estrella. Francisco se calló. Al cabo de un momento se levantó y se hundió solo en el bosque. León le seguía con los ojos. Francisco sollozaba. El gemido de un pobre. Voy a leer el siguiente porque me enganché. Algunos días más tarde, después de haber estado rezando en el bosque, según su costumbre, Francisco encontró en la ermita un hermano joven que le esperaba. Era un hermano lego, venido expresamente para pedirle un permiso. A este hermano le gustaban mucho los libros y quería que el padre le permitiera tener algunos. Especialmente deseaba poseer un salterio. Su piedad ganaría, explicaba él, si podía disponer libremente de estos libros. Tenía ya el permiso de su ministerio, pero le gustaría tanto obtener el de Francisco.
Francisco escuchaba al hermano exponer su demanda. Veía mucho más lejos de lo que él decía. Las palabras del hermano resonaban en sus oídos como un eco. Le parecía oír las palabras de algunos ministros de su orden, deslumbrados por el prestigio de los libros y de la ciencia. ¿No le había pedido uno de ellos hacía poco permiso para guardar para su uso toda una colección de libros magníficos y vistosos? Bajo pretexto de piedad, se estaba, pues, a punto de desviar a los hermanos de la humildad y simplicidad de su vocación. Pero no bastaba eso. Los innovadores querían que él, Francisco, diera su aprobación. La autorización que diese a este hermanito sería evidentemente explotada por los ministros. Verdaderamente era demasiado. Francisco sintió que le subía una cólera violenta, pero se tensó y se contuvo. Hubiera querido estar a 1000 leguas de allí, lejos de la mirada de este hermano que esperaba y espiaba sus reacciones. De repente le asaltó una idea. ¿Quieres un salterio?, gritó. Espera, voy a buscarte uno. Saltó hacia la cocina de la ermita, entró dentro, metió la mano en el hogar apagado y cogió un puñado de ceniza y volvió corriendo al hermano. Aquí tienes un salterio, dijo. Y al decirlo, le frotó la cabeza con la ceniza. El hermano no esperaba eso. Sorprendido y confuso, no sabía qué pensar ni qué decir. Manifiestamente no comprendía nada. Se quedó allí con la cabeza baja, silencioso. Francisco mismo, una vez pasada su primera reacción, se encontró desarmado ante este silencio. Acababa de hablarle un lenguaje rudo, demasiado rudo seguramente. Hubiera querido ahora explicarle por qué había obrado así, decirle despacito y claro todo lo que pensaba. Decirle que no tenía nada contra la ciencia ni contra la propiedad en general, pero que sabía él, el hijo del rico mercader de tejidos de Asís, lo difícil que es poseer algo y seguir siendo el amigo de todos los hombres, y sobre todo el amigo de Jesucristo, que allí donde cada uno se esfuerza en hacerse un haber, ya se ha acabado la verdadera comunidad de hermanos y de amigos, y que no se podrá nunca hacer que el hombre que tiene algunos bienes a la vista no tome espontáneamente una actitud defensiva con respecto a los otros hombres. Es eso lo que había explicado en otro tiempo al obispo de Asís, que se asombraba de la excesiva pobreza de los hermanos. Señor obispo, le había dicho entonces, si tenemos posesiones, nos harán falta armas para defenderlas. El obispo lo había comprendido, lo sabía por experiencia. Demasiado a menudo, entonces, los hombres de iglesia tenían que hacerse hombres de armas para defender sus bienes y sus derechos. Pero ¿qué relación tenía todo esto con el salterio en manos de un novicio? Francisco veía bien que a los ojos de este hermanito todas estas explicaciones tenían que parecer sin proporción a su demanda, sin proporción y por tanto ininteligibles. Nunca se había sentido tan impotente como en este momento. Cuando tengas el salterio, dijo por fin al hermano, con esperanza de hacerse comprender a pesar de todo, ¿qué harás con él? ¿Irás a sentarte en un sillón o en un trono como un gran prelado y dirás a tu hermano,
tráeme el salterio. El hermano sonrió con una sonrisa molesta. No veía el alcance de la advertencia de Francisco. Este acababa de expresarle con humor la tragedia del poseer, tal como él la veía. Todas nuestras relaciones humanas falseadas, corrompidas, reducidas a relaciones de dueño y de siervo a causa del haber, a causa de bienes que creemos poseer, y que no era necesario tener mucho para comportarse como dueño. Eso era grave, demasiado grave, para que se pudiera sonreír. Pero Francisco no tenía ante él más que a un niño, un pobre niño que no podía comprender cosas graves, pero a quien, sin embargo, era preciso tratar de salvar. Se sintió lleno de una inmensa piedad por él. Lo cogió maternalmente por el brazo y lo llevó junto a una roca en la que se sentaron los dos. «Escucha, hermanito», le dijo, «voy a confiarte una cosa. Cuando yo era más joven, también fui tentado por los libros. Me hubiera gustado tenerlos. Pensaba entonces que me darían la sabiduría, pero mira, todos los libros del mundo son incapaces de dar la sabiduría. Es preciso no confundir la ciencia con la sabiduría. El demonio supo en otro tiempo las cosas celestes y conoce ahora más cosas terrestres que todos los hombres del mundo. En la hora de la prueba, en la tentación o en la tristeza, no son los libros los que pueden venir a ayudarnos, sino simplemente la pasión del Señor Jesucristo. Francisco se calló un instante. Después, dolorosamente, añadió, «Ahora yo sé a Jesús pobre y crucificado. Esto me basta». Este pensamiento lo absorbió de repente todo entero. Permaneció allí abismado, con los ojos cerrados, completamente extraño a lo que podía pasar alrededor de él. Cuando después de un tiempo volvió en sí, se dio cuenta, con espanto, de que estaba solo. El hermano le había dejado y se había marchado. Los días pasaron. A los ojos de Francisco se hacían cada vez más sombríos. Había llegado el otoño. El viento arrancaba a los árboles sus hojas amarillas y rojas y las hacía girar, dar vueltas y bailar bien alto a la luz del sol, como una nube de mariposas. Después, poco a poco, el bosque perdió su brillo. Entre los árboles desnudos, solo los altos pinos hacían todavía allí y allá manchas oscuras de verde. Enseguida los primeros fríos se hicieron sentir, anunciando que el invierno estaba cerca. Y una mañana de diciembre, la ermita se despertó cubierta de nieve. La decoración cambiaba, pero para Francisco el tiempo parecía haberse parado. Algo en él se había quedado frío. Los días y las estaciones seguían su ronda, pero él ya no estaba en el movimiento de las cosas y los seres. Vivía fuera del tiempo, como se le había visto irse por los dorados senderos del otoño. Se le vio igualmente deslizarse como una sombra sobre la nieve recién caída, siempre persiguiendo una paz que le huía. Francisco pasaba así horas largas lejos de la mirada de los hermanos. Rezaba, pero no era como en otro tiempo, en las iglesitas del campo de Asís, de San Damián o la Parciúncula. Cristo no se animaba a sus ojos.
En vez de eso, un vacío enorme. Se preguntaba lo que tenía que hacer. Dejar la ermita y volver en medio de los hermanos. Pero entonces, ¿cómo ocultar su tristeza y su angustia? ¿Y qué iba a decirles? Permanecer en la soledad. Pero no era eso abandonar a los que el Señor le había confiado. Él se sentía responsable de cada uno de ellos, como una madre de cada uno de sus hijos. ¿Y cuántos iban a turbarse, a desorientarse, a desviarse, quizá para siempre de su vocación, por su silencio y su abandono? Por momentos sentía en él surgir una profunda cólera contra todos los que querían arrancarle a sus hijos. Después llegaba a dudar de sí mismo. Se reprochaba sus faltas, su orgullo sobre todo. Y mientras que Francisco se abismaba así ante Dios en la soledad, las horas pasaban. Muchas veces se olvidaba de la comida. Llegaba tarde a los oficios de la pequeña comunidad. Los hermanos habían tomado ya la costumbre de no esperarle. Se había convenido así. La tristeza en que estaba sumergido su padre les hundía. Y sin embargo, cuando él se encontraba en medio de ellos, se esforzaba en no dejar aparecer los sentimientos profundos que le torturaban. Se mostraba afable, atento a cada uno de ellos y de una bondad exquisita. Tenía siempre una palabra para el hermano que volvía a pedir en las chozas de la montaña, pero no podía ocultar sus ojos enrojecidos, en carne viva por las lágrimas, ni tampoco su delgadez extrema. A los ojos de todos se moría. Un día de mucho frío, León salió a buscarle en la nieve. Le encontró de rodillas sobre una roca con la que parecía haberse fundido. Estaba como petrificado. Al lado, un gran pino cubierto de nieve y escarcha tendía hacia el cielo sus enormes ramas de agujas brillantes. Parecía un gigantesco candelabro de plata maciza. León levantó a Francisco y dulcemente se puso a llevarlo hacia la ermita, sosteniéndolo por el brazo como un pobre niño perdido. En algunos sitios resbalaban pedazos de nieve de las ramas altas y caían como un polvo blanco. Un frío glacial estrechaba duramente todas las cosas. Se oía en el silencio crujir a los árboles bajo la mordedura del hielo. Un pálido sol de invierno echaba sus rayos oblicuos sobre la nieve y la hacía resplandeciente. Esta reverberación cegaba a Francisco. Sus ojos enfermos no podían sostener este brillo. Era como un pájaro nocturno que, caído de su escondrijo, se encontraba deslumbrado por la luz del día. León condujo a Francisco a la cabaña, en donde los hermanos habían encendido un fuego. Francisco se sentó delante del hogar, cruzó sus manos sobre las rodillas y permaneció así mucho tiempo, contemplando el fuego. No decía nada. A veces un escalofrío le sacudía a todos los miembros. Cuando la llama no era demasiado viva, seguía con los ojos todos los movimientos. Miraba cómo corría de un extremo a otro de los tizones. Se elevaba, bailaba y después se acostaba y enrollaba alrededor de la rama hasta casi apagarse. Y después se volvía a lanzar crepitando súbitamente en una nube de chispas. Después, León echaba en el fuego un puñado de ramitas secas para reanimarlo. La llama se elevaba clara, completamente blanca. Francisco cerraba los ojos para evitar el deslumbramiento o ponía las manos en pantalla. León le hablaba dulcemente. Eran palabras completamente simples y triviales,
como se dicen a un niño enfermo. Francisco escuchaba y sonreía. Se sentía muy agotado, incapaz de ningún esfuerzo. Permanecía inmóvil, con la mirada perdida en el fuego de la chimenea. La llama bajaba lentamente. Se dividía en una multitud de llamitas azules, verdes, rojas y naranjas que brillaban alrededor del leño. Lo envolvían y lo lamían por todas partes, con un débil crepitar quejoso. Afuera, el viento silbaba y soplaba en ráfagas. Se oía el bosque temblar y gemir bajo su soplo. Francisco, ante este pobre fuego, meditaba. Antes, cuando los hermanos iban por ramas al bosque, les recomendaba que no cogieran las cepas para dejarles la esperanza de reverdecer. Ahora se preguntaba ansiosamente si la cepa había sido bastante perdonada y si un día iba a poder volver a brotar. Uy, yo no quisiera dejar de leer, pero tengo que dejar de leer. El próximo capítulo se llama Cada vez más tinieblas. Uy, uy, uy. Este hombre estaba atravesando en ese momento su noche oscura, una gran tristeza, dudas, muchas dudas, incertidumbre. Y lo que rescato en este hacer de Francisco frente a esta enorme tristeza es que permanecía quieto, permanecía en la quietud. Esto nos lleva a una meditación profunda, a una conversación de palabras simples, pensamientos simples, así como un niño, ¿no? Así como un niño. Bueno,